Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Qué suerte, qué suerte. Nos estamos Bien, profe. conectando, vamos a tratar de continuar con la clase. ¿Qué tal fue con la unidad uno? ¿Algunas dudas, algunas consultas que quieren realizar al respecto? de mi parte nada. De mi parte, el problema que te había dicho que era el problema 5, la pregunta 5. Sí, sí. La pregunta 5 era referente a, la, a las garantías, algo así. Estaba titulado de controlador, ¿cómo estaba? Pero eso se refiere a los principios y garantías que establecen los articulados de la Constitución. Porque nosotros en el material había, por ejemplo, artículo 86 comenzaba la Constitución, para adelante decía el derecho al trabajo, había una parte de la no discriminación, sea por sexo, religión, raza, todas esas formas, o sea, dentro de eso se encuentran las garantías constitucionales. Sabemos por la pirámide de Kelsen, por la prelación de las normas jurídicas, que en primer lugar está la Constitución nacional. Después le sigue los tratados internacionales, las leyes, los decretos y demás resoluciones. Y en la Constitución se tienen que establecer los principios principales, del cual la ley no puede estar contrario a lo que establece eso. Por eso decía la garantía establecía una parte del salario mínimo, de realizar huelgas y paros, del otro la no discriminación que ya hablé al respecto. A eso se refería, específicamente los articulados de la Constitución. No sé si se aclaró alguna duda. Sí, profe, aclaradísimo. Sí, se ¿Otra duda? entendió, profe. ¿Eso, otra duda? De mi parte, más nada. Ah, ahí lo que comenzamos fue la unidad 2. Ahora, o sea, fue la unidad 1, mejor dicho. Ahora vamos a tratar de hablar de la unidad 2. La unidad 2, no sé si pudieron llegar a descargar el material, algunas cosas que publiqué en el aula habitual. No, yo aún no descargué, pero he visto ya que están. Voy a descargar ahora, sí, te parece. Sí, sí, cuando puedan, ¿no? Lo que nuestra unidad es el trabajo. Bueno, primeramente, volviendo a la otra unidad, ¿qué era trabajo? Te leo, profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. El tema del trabajo, primer punto, el concepto del trabajo que estaba en el artículo 8 del Código del Trabajo, era que se entiende por trabajo la actividad humana, consciente, voluntaria y prestada en forma dependiente y retribuida. Y ahora vamos a ponerle contrato de trabajo. ¿Qué es para ustedes contrato de trabajo? ¿Qué es contrato para ustedes, así vulgarmente hablando? Es el convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o prestar un Sí, servicio. sí, es el concepto que habla la propia norma. El contrato es un acuerdo, dos partes para que haya ese acuerdo. Y al haber ese acuerdo, pero ¿de qué va a ser el objeto de ese acuerdo? Va a ser el objeto del acuerdo, va a ser el trabajo. Es en síntesis lo que es el contrato de trabajo, es una forma vulgar, por llamarlo así. Voy a compartir en la pantalla la proyección para ir guiándonos sobre eso. No sé si llegan a ver. Sí, se ve, profe. Bueno. En primer punto, al hablar de definición legal, y es lo que la compañera dijo, que es el convenio, que es un acuerdo
en el cual un trabajador se obliga a ejecutar bajo la dirección y dependencia de este, mediante un pacto de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Acá empieza a regir a qué rige el código. Es lo que hablamos la semana pasada. El código solamente rige cuando hay una dependencia entre el empleador y el trabajador. Es decir, cuando el trabajador se compromete, en este caso, a realizar este trabajo y el empleador le da la dirección, bajo su dirección. Y sí o sí debe ser retribuido. Ahí está la cuestión de haber una subordinación para que empiece a regir el código del trabajo. Sin esa subordinación no existe. Hoy vamos más adelante, está lo que no entra, no rigen dentro del código del trabajo. Los caracteres o las características, no sé si llegan a ver, que es consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no solemne ni formal. ¿A qué se refiere consensual? Debe haber un acuerdo. Exactamente. Tiene que ser un acuerdo para ambas partes. O sea, el empleador y el trabajador, quienes son los sujetos, deben llegar a un acuerdo consensual. Bilateralidad o bilateral, De las dos partes. tiene que haber dos partes. En este caso, ¿quiénes son esas dos partes? Que son el trabajador y el empleador. Tiene que haber esas dos partes. Sin uno, o sea, solamente el trabajador no puede celebrar un contrato de trabajo, ni tampoco el empleador no puede celebrar un contrato de trabajo solo. O sea, tiene que haber esa bilateralidad. Esa bilateralidad tiene que estar consensuada, o sea, tiene que haber partes recíprocas para ambos. El tercer punto, el oneroso. ¿A qué se refiere oneroso? ¿Tiene que ver con la plata del pago o no, profe? Así mismo. El oneroso, o sea, se tiene que sí o sí pagar. Por eso, en el Código de Trabajo, la gratuidad no se presume. En el artículo 12 habla al respecto. Todo trabajo debe ser remunerado. Su gratuidad no se presume. Es decir, sí o sí tiene que ser oneroso. O sea, nadie va a firmar un contrato de trabajo o sea, sin que sea oneroso. O sea, sí o sí se debe ser pagado. En el mismo concepto del trabajo decía que debía ser ese trabajo retribuido. ¿Conmutativo a qué se refiere? Ni idea. Debe haber una igualdad. Así mismo, o sea, conmutativo se refiere a esa igualdad de esas partes, igualdad entre el trabajador y el empleador. O sea, tiene que haber un punto medio entre ambos celebrantes. Y eso se llega también con el consenso. Y la última parte es no solemne ni formal. Más o menos, ¿qué idea tienen sobre eso? No está prescrito así como en el Código Civil, no hay una cierta forma en el contrato. Así mismo es. O sea, no solemne, o sea, no establece ninguna, se tiene que hacer frente al escribano, que sí así frente al juzgado de paz, o sea, no requiere esa solemnidad. Y tampoco ni formalidad, o sea, ni formalidad. Es decir, no hace que sea sí o sí tiene que ser por escrito, no dice, porque más adelante veremos que el contrato puede ser celebrado en forma escrita y también en forma verbal. Por eso la no formalidad de ese contrato de trabajo. Es decir, uno puede directamente pasar, no te dice la norma público o ante el juzgado de paz. Es decir, caracteres de los miembros. Profesor, una consulta. En cuanto al contrato tácito. Sí. Contrato No te tácito. Sí. El contrato tácito. También ¿verdad? se considera. Más o menos. No existe así una cláusula alguna, pero en el uno se va y ya se formuló el contrato en forma verbal, ¿sí? Y ahí ya se configura lo que es el contrato tácito. Llegan ya a un acuerdo para que realice un trabajo, que es la finalidad de ese contrato. Es decir, para que realice una actividad, una obra, a cambio de una remuneración. No sé si llegó a contestar la pregunta. sí, perfecto. Puede ser ejemplo, no sé, un jardinero, un contrato Sí. tácito. Sí. Porque hay que saber que dentro de un jardinero lo que sería un contrato a destajo, más adelante sería un contrato tácito. Hay una dependencia, solamente por limpiar ese patio es contratado. Pero en ese punto no rige tanto la solemnidad, porque el código
más adelante en los últimos veremos el seguro social. En ese caso, muchas veces se obvia no es el seguro social. Es más, hace un trabajo independiente que, como sabemos, no regía el código de trabajo en ese caso. Pero si es que, por ejemplo, otro ejemplo de la jardinería, que se va a hacer un contrato que le va a limpiar su trabajo, le va a limpiar, o sea, hacer trabajo de jardinería y se queda todo el tiempo, o sea, se queda ya 3 meses haciendo jardinería. Le paga, siempre le paga, y entonces sería un contrato tácito eso. Está, no se muestra. Clases de contrato en el Código del Trabajo. El individual, colectivo, generales o comunes o especial. El primer caso, el individual, es cuando solamente un trabajador y un empleador realizan ese contrato de trabajo, es decir, solamente ellos. El colectivo es cuando realizan un grupo de trabajadores con un empleador o con un grupo de empleadores, siempre buscando condiciones de trabajo. Con ese fin de realizar esos contratos colectivos, que habla el artículo 256, que más adelante vamos a hablar, perdón, 356, si no me equivoco. Me perdí en mi apunte. A ese punto lo que se refiere al colectivo, lo que busca es las condiciones de trabajo. En clase de contratos generales o comunes, que es el común, como se llama, decir normal, que es el que se realiza un trabajador y un empleador sin ningún otro requisito. Y el especial es cuando se refiere a trabajos especiales, como ser el trabajo de menores, un trabajo rural, el trabajo doméstico. Son contratos de trabajos especiales. Eso por citar unos ejemplos. ¿Alguna duda acá? Vamos pasando entonces. En lo referente a los requisitos esenciales del contrato de trabajo es el consentimiento y que no esté viciado. ¿A qué se refiere? O sea, vicios, dice. Consentimiento es que ambos deben estar de acuerdo. Y vicios es que no tiene que tener causas que acarreen su nulidad. Es decir, por ejemplo, la nulidad, un horario mayor a lo establecido en la norma. Es decir, son vicios, son esas cláusulas nulas que no pueden ir en contra de lo que establece la norma. A eso se refiere. Y los vicios, que es el artículo 39 y 40 respectivamente. La relación laboral nosotros ya habíamos hablado. Es decir, esa relación de dependencia. Pero ¿quiénes conforman? ¿Quiénes son los sujetos de esa relación laboral? No sé si me siguen escuchando. Sí, profe, te seguimos escuchando. Profe. ¿Quiénes son Profe, esos? Sí. permiso, ¿cuáles podrían ser esos vicios de consentimiento? No, el consentimiento, o sea, son dos requisitos. El consentimiento es un requisito, o sea, sí o sí tiene que haber consentimiento. Nadie te puede obligar a realizar un trabajo. Sí. Y los vicios son que un requisito esencial es que no esté viciado. ¿Y cuáles son esos vicios? Es lo que establece el artículo 40, que te digo que sea contrario a la norma. Te digo exactamente cómo dice la norma. Que sea contrario a las disposiciones legales y reglamentarias. Por ejemplo, que sea mayor a las 8 horas, firmar un contrato que sea mayor a 8 horas. Hay un vicio en ese caso. Las bases de trabajo establecidas en los acuerdos conciliatorios, labor voluntario, o sea, y los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Aunque vos firmes y esté viciado, esa parte es nula, que más adelante hablaremos de ese punto. El requisito esencial, resumiendo eso, es el consentimiento. Tiene que haber consentimiento de las partes, libre, o sea, libremente, y que no esté viciado. La relación laboral, que tiene que haber dos sujetos que se lean, el trabajador y el empleador. Y el último, ahí dice capacidad jurídica de los contratantes, del trabajador, del empleador, la mujer casada y el menor de 18 años de edad. En primer punto, la capacidad jurídica de los contratantes, la norma es del año 1993, establecía ya desde los 18 años. En ese tiempo, ¿por qué digo establecía ya? Porque en ese tiempo la mayoría de edad era de los 20 años. De los 20 años, cosa que se cambió en el año 2003, que la mayoría de edad se adquiere a partir de los 18 años. Es decir, bueno, eso era entre paréntesis.
La capacidad jurídica de los contratantes y del trabajador del empleado es a partir de los 18 años. La mujer casada, habla. La norma hace una aclaración al respecto. Cuando en ese tiempo el apellido sí o sí tenía que usar la mujer casada, cosas por el estilo, es decir, había una dependencia hacia el marido. La norma hizo una aclaración al respecto que no hacía falta ningún consentimiento, ningún permiso para que la mujer casada realice un trabajo. Es decir, para desterrar directamente la creencia ilógica de que la mujer sí o sí tenía que ser ama de casa. A ese punto es lo que la norma se refiere. Y los menores de 18 años, que hay que saber que el Código de la Niñez lo que permite ese punto, lo que rige en esa parte, que a partir de los 14 años un menor puede trabajar pero con ciertos límites, por ejemplo, 4 horas máximo, y tiene que sí o sí realizar su educación. Es lo que establece ese punto. ¿Alguna duda en este punto? Pero hasta hace cuánto más o menos eso que mencionaste la mujer, o sea, hace cuántos años más o menos. Y es una cuestión arraigada que vino, ¿verdad? Pero cada vez se venía modificando, pero como cualquier, o sea, como los machistas dicen cualquier cosa, entonces los codificadores quisieron poner ese artículo que nuestra ley es del año 93 para desterrar definitivamente eso. Porque el derecho al voto creo que la mujer alcanzó en el año 61, si no estoy equivocado. Y más o menos para desterrar claramente el Código del Trabajo estableció esto en su artículo. Porque hay que saber que nuestro código tiene ya más de 25 años de vigencia. Bueno, pasando al el objetivo del contrato del trabajo. El objetivo, que habla el artículo 29. Acá les quiero leer. El objeto, o el objetivo del contrato, es que toda obra se realice por cuenta y bajo dependencia ajena, o servicio material intelectual igual con él. No están comprendidos dentro del contrato establecido los trabajos de carácter familiar, en los que solamente estén ocupadas las personas de la familia o por ellas aceptadas bajo la protección de uno de sus miembros, siempre que los trabajos no sean asalariados. Los trabajos que sin tener carácter familiar se ejecuten ocasionalmente y mediante los llamados servicios amistosos y de buena vecindad. Es decir, el objetivo del contrato de trabajo es regir cuando hay una dependencia. Eso que voy a repetir, digo, del trabajo, sí o sí tiene que haber una dependencia entre el empleador y el trabajador. Sin esa dependencia no puede empezar a regir. Por eso reitero este punto. ¿Por qué? Porque si no existe esa dependencia, el código claramente en su artículo 23 habla de los trabajos excluidos. O sea, no rige para ellos el código del trabajo, que son que les había citado en la primera clase, que son como los directores, los administradores, que por su emolumento, o sea, por su salario, y que también no cumplen un horario específico. Es decir, por eso a ellos no les rige el código del trabajo. Más a grandes rasgos, la propiedad del producto del trabajo. Es decir, todo lo que se produce en el trabajo es propiedad del empleador. Es lo que garantiza la norma en el artículo 31. Las invenciones producidas a consecuencia del contrato de trabajo, o sea, si una persona, todo lo producido es del empleador. Pero existe casos, en el artículo 33, habla que si el empleador obtiene una ganancia ya exagerada, es decir, ya gana muchísimo por esa invención, es decir, le puede solicitar le voy a decir cómo dice directamente el código, una compensación especial. Y el artículo 34 habla que tiene el derecho, es propiedad exclusiva del trabajador cuando te realice su propia invención y cuando no esté relacionado con el trabajo que realiza. Por eso, en ese caso, es propiedad del empleador, que él inventó en su trabajo una cosa que no tiene nada relacionado a lo que ellos producen. No sé, si están produciendo azúcar y él inventó otro que no esté relacionado al azúcar, es decir, ese es de su propiedad. Y por último, la causa nulidad total y parcial del contrato de trabajo, que habla el artículo 41. Vamos a saltar otra vez más adelante. Les había dicho que no tiene que tener los requisitos esenciales, es que no tiene que existir vicios. Y al existir vicios, esa parte es nula. Y es lo que habla el artículo 41. Se considerará como nula toda cláusula del contrato en la que una de las partes abuse de la necesidad inexpediente.
Y el 42, en virtud de los preceptos de resultarse nula una parte del contrato, esta permanecerá válido en lo restante con las disposiciones adecuadas a su legitimidad. Es decir, si en el contrato de trabajo se establece 12 horas de trabajo, esa parte es nula. Y tiene que ser, se va a regir por lo que establece la norma, que es 8 horas, que más adelante en la próxima clase vamos a hablar de eso. ¿Alguna duda, pregunta hasta esta parte? Sí, ¿qué diferencia hay entre nulidad total y parcial? Nulidad total es de todo, es decir, de todo el contrato del trabajo. Y parcial es solamente en esos puntos donde están viciados, que la mayoría de los casos sucede. Vendría a ser las cláusulas del Sí, contrato. así mismo, es decir, lo que cité, por ejemplo, son 12 horas de trabajo, que en realidad la norma solamente prevé 8 horas, entonces esas 12 horas de contrato se consideran nulas, o sea, el mismo código considera nulas. Y en ese caso, si realiza esas 12 horas, se le tiene que pagar horas extras, que más adelante veremos esos temas, esos rubros Profe, laborales. ¿Sí? ¿trabajo oneroso a qué se refiere, profesor? Oneroso. Oneroso significa Oneroso. que hay... Oneroso, ¿verdad? Sí, profesor. Se refiere a que sí o sí tiene que haber un carácter pecuniario, es decir, que sí o sí se tiene que pagar para que el que realiza el trabajo, por ejemplo. Es decir, por eso el artículo 12, que había citado, habla de que la gratuidad no se presume en el trabajo, es decir, se tiene que cobrar. A eso las características que es oneroso. Ah, ok, gracias, profesor. Acá lo que les venía citando, la modalidad del contrato de trabajo. Hay diferentes formas de clasificar el contrato de trabajo. Una de las formas es por la forma de celebración. Y esa forma de celebración hay dos formas, que es el por escrito y verbal. Y es lo que el artículo 43 habla claramente y directamente, habla que el contrato de trabajo, en cuanto a la forma de celebrarlo, puede ser verbal o escrito. Dato del contrato de trabajo por escrito, que establece el artículo 46, es lo mínimo que debe contener, o sea, no exige ninguna formalidad, solamente datos básicos. A eso es lo que se refiere los datos del contrato del trabajo. Por ejemplo, por citar algunos, que tiene que tener un lugar y fecha, el nombre y apellido de los contratantes, y el trabajador, el empleador, el domicilio, el trabajo que va a realizar, la duración de la jornada del trabajo, el monto y el periodo de la remuneración, o sea, todos esos detalles dentro del contrato escrito, que también se puede hacer verbal, es decir, yo vas a trabajar de 7 a 11, de 13 a 18, y parte en forma verbal. Es la misma cosa, porque ahí sabe que no existe una formalidad para la celebración del contrato. El contrato tácito presuncional es lo que establece el artículo 48, me había preguntado una compañera. Es decir, cuando se está realizando un trabajo, se llega a un acuerdo verbal, entonces ya tácitamente se presume que hay un contrato. Les digo cómo dice exactamente la norma. Dice, faltando contrato de trabajo escrito, se presumirá la existencia de la relación laboral alegada por el trabajador, salvo por el contrario, si existe prestación subordinada de servicios. O sea, si hay una dependencia, o sea, hay una subordinación, entonces empieza a regir el contrato tácito. También otra clasificación es por la duración. Puede ser a plazo determinado, tiempo indefinido, para obra o servicio determinado. El plazo determinado es cuando se establece un año de trabajo, o sea, cuando se establece el plazo definitivo. Y por tiempo indefinido es en forma indefinida, que es la mayoría de las veces. Y para obra, significa que son los conocidos tipos a destajo, o sea, por obra, es decir, me vas a construir una muralla y por esa muralla entonces vamos a realizar. También hay una división que son por los sujetos de la relación jurídica, que puede ser individual, colectiva o de equipo. Individual, ya habíamos hablado más arriba, que es entre el empleador y el trabajador. Colectivo es cuando se realiza varios empleadores o un empleador con varios trabajadores y con varios trabajadores. Que en ese caso lo que busca es las condiciones de trabajo justas para ambas partes. Y también existe los de equipo, contrato por equipo. En ese caso es cuando se realiza un contrato de varios trabajadores con un empleador o con varios empleadores, pero comprometiéndose a realizar tal obra determinada y recibir ese pago en forma conjunta, es decir, para todos. Es decir, nosotros vamos a trabajarte para construir esta muralla, por tanto, y estamos 10 trabajadores, y esos 10 trabajadores se va a recibir tanto X. Es decir, se recibe en forma conjunta, nadie en forma individual, sino el equipo el que recibe. Es un contrato, también una forma de contrato
por los sujetos de la relación jurídica. Citando, también hace una aclaración que en ese contrato de equipo, cuando abandona un trabajador, componente de un grupo, tiene derecho a que se le pague sus días trabajados. Es decir, porque la gratuidad no se presume. ¿Alguna duda al respecto a este punto? Permiso, profesor. Sí. Una diferencia entre contrato de equipo y colectivo, porque aparentemente Son ser casi la misma similares. cosa. Sí. Sí. Lo que busca Pero- el contrato de trabajo colectivo, está en la proyección más adelante, vamos a hablar de eso, pero entro ya una aclaración. El contrato de trabajo colectivo es cuando se busca condiciones de trabajo. Es decir, se firma un contrato colectivo para que cada personal tenga, o que la empresa se encargue de proveerles seguro odontológico, o que se le ponga una cantina, o que se le renueve trimestralmente sus elementos de seguridad. A ese punto, es decir, sobre las condiciones de trabajo. Cada uno cobra en forma independiente, cada uno recibe su salario en forma independiente. Y la diferencia en el de equipo es que ellos todos juntos reciben de una vez la paga y después ellos se dividen. Es decir, el empleador le paga al equipo, no le paga en forma personal. Ahí está la mayor diferencia. Muchas gracias. Podría ser así, una construcción, no sé, una casa, el arquitecto está... Sí. Un ejemplo es, claro, de un contrato de equipo. Es decir, cuando me terminen por esta casa, yo le voy a pagar tanto. Y le pagan una forma. Acá lo que les dije, la diferencia, la distinción, que es el contrato de equipo, que establece entre el empleador y un grupo de trabajadores que se obligan a ejecutar una misma obra, recibiendo por su trabajo en conjunto un salario global. En cambio, el contrato colectivo es todo acuerdo escrito por las condiciones de trabajo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y por la otra parte, una o varias organizaciones representativas de trabajadores. Que más entra ya dentro de un contrato colectivo, entra ya a regir lo que son los sindicatos, o sea, los que buscan las mejores condiciones de trabajo. Por eso el contrato colectivo. Bueno, para ir completando ya. Los gastos del contrato de trabajo tiene que absorber o tiene que pagar el empleador. El empleador es el encargado de pagar todos los gastos. Si un trabajador se va a ir de Villarrica a Asunción, su traslado le debe pagar el empleador. También sucede en el caso de trabajadores que se van a ir fuera del Paraguay contratados acá en el Paraguay, que deben ser realizados por él. Pero en síntesis, es el empleador el que tiene que cubrir con esos gastos. Es lo que establece la norma. La realidad es otra cosa, ¿verdad? Pero lo que establece la norma es que el empleador es el que tiene que cubrir esos gastos. Bueno, continúa. El periodo de prueba. El periodo de prueba, que es la etapa inicial del contrato de trabajo. El objetivo principal de este periodo probatorio es para que el empleador le conozca al trabajador y el trabajador se adapte al trabajo, si le va a gustar el trabajo. Es el principal fin objetivo del periodo de prueba. Establece los plazos. De 30 días son para personal de servicio doméstico o trabajadores no calificados. Al hablar de trabajadores no calificados, se refiere a trabajadores no profesionales. Y de 60 días para trabajadores calificados o para aprendices. Y tratándose de trabajadores técnicos altamente especializados, se puede convenir uno distinto a lo que establece la norma. En este caso, el C sería, por ejemplo, siguiendo un ingeniero de una fábrica a realizar para trabajar, entonces se establece su periodo de prueba mayor a 30-60. Pero lo normal es de 30 para trabajadores no calificados y de 60 para trabajadores calificados. El principal efecto, lo que produce este periodo de prueba, que dentro de esos 30 días, el empleador, o sea, le paga por los días trabajados, pero le puede, por llamarlo así, prescindir de sus servicios sin abonarle ninguna indemnización al respecto. Por eso, porque el objetivo principal es de conocerle al trabajador, en viceversa del que el trabajador le conozca al empleador, si va a sentirse a gusto. ¿Alguna consulta? Finalizando, que es el último punto, los derechos y obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Para hablar en este punto vamos a hablar muchísimo, por eso les dejo la lectura a ustedes, pero quiero hablar principalmente de un tema siempre tocado y discutido, cuando en el caso de casamientos, que habla el artículo 62, que fue modificado ese inciso, de casamientos del trabajador, o cuando fallece un familiar suyo, de cuántos días de permiso remunerado tiene el trabajador. Que la norma establece
que son 3 días para ese caso. Si se va a casar o si falleció un familiar suyo, su padre, su madre, su abuelo, tiene 3 días de permiso abonado, o sea, de permiso con goce de salario. Es lo que establece la norma. Pues mucha gente se Permiso. También confunde. está la licencia por maternidad. Sí, la licencia por maternidad, que hay ahora una nueva ley desde el año 2015, que fue ahí modificado tácitamente la última parte porque hablaba de 3 días del padre que tiene permiso, que hoy en día es 2 semanas. Son 2 semanas de permiso de maternidad y, o sea, perdón, paternidad sería en este caso. Y la maternidad también son permisos, es decir, depende de cómo sean las condiciones, pero son 18, son 4 meses lo que es el normal. Bueno, hasta acá alguna consulta. Todo claro, profe. Espero haber llegado, o sea, lo interesante que es en esta unidad es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el convenio o acuerdo por el cual se celebra un empleador y un trabajador para realizar un trabajo determinado por una remuneración que se le paga. Es decir, en pocas palabras sería eso lo que significa. Vimos las distintas formas, las características de ellos, y eso son lo que hablamos, los puntos más importantes al respecto. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Profesor, tengo una consulta. sí, Yo soy la filial de Cabo Sur y recién me estoy integrando con este grupo. sí. Con relación al primer trabajo, ¿ya pasó la fecha de límite de entrega? ¿Me puedes enviar directamente a mi correo? Está bien. A mi correo, para considerarte. Gracias, A mi profesor. correo está algo en el foro. Lo que les pido es que cualquier consulta, cualquier duda, se refieren al foro. Me pregunten en el foro o me pueden preguntar directamente a mi WhatsApp y yo directamente publicaré en el foro para que los demás, para que sepan cualquier duda y puedan también aclarar ellos su duda si están teniendo esa duda. Profe, Sí, te quiero hacer una consulta. Vi que en la plataforma ya alzaron en cuándo van a ser las semanas de exámenes de pruebas parciales. sí. ¿Cómo sería, cómo vamos a hacer ese tema contigo? Hasta el momento todavía no estamos recibiendo se está viendo las distintas formas, depende de cómo se establecería la cuarentena, si se ya continúan, si se libera algunos puntos, o sea, se está viendo de cómo realizar. Yo todavía específicamente no tengo todavía cómo va a ser esa parcial. Si va a ser una pregunta acá directamente online, si va a ser una pregunta así virtual como estamos realizando ahora, o sea, todavía no hay algo específico sobre ese punto. Ah, ok. Gracias, De profe. parte de mi directora, tengo conocimiento que cada profesor va a realizar su tema de examen, cómo va a ser el examen. Pero todo va a ser virtual, eso es lo que tengo conocimiento. Sí, o Y sea, posiblemente sea tipo, no sé, como una selección múltiple, cómo se hacen esas encuestas. así mismo, o sea, veremos la forma de cómo recibimos directrices, pero hasta el momento, como les dije, todavía no recibimos ninguna directriz al respecto. Otro antes de que se vaya cortando, tienen que marcar su asistencia. Estamos probando a partir de hoy para que marquen su asistencia. Está habilitado desde las 18 hasta 22 horas. Ok, profe. Cualquier duda, entonces Vale, pregunten o escriban en el foro para ir probando. O sea, esta semana va a ser tipo un periodo de prueba, una prueba ¿no? de la asistencia. Al siguiente punto, ¿no? También estamos realizando esos trabajos prácticos. Les envíen un cuestionario de algunas preguntas. Si pueden alzar directamente en la plataforma, ahí habilité también la plataforma de entrega para que puedan alzar en la plataforma, o sea, en el aula virtual directamente. No sé si encontraron. pero a partir de la segunda tarea recién está habilitado para alzar, A ¿verdad? partir de la segunda tarea. La primera tarea es en mi correo, que ya me enviaron a la mayoría de ustedes. Dale, Bueno, profe. Otra consulta, duda. ¿Para cuándo es este trabajo de hoy? O sea, el ejercitario. El límite puse hasta el 5, o sea, que es hasta el martes.
hasta el martes tienen tiempo para remitir. Ok, Dale, profe, profe. gracias. Gracias, profe. Bueno, un placer poder compartir con ustedes. Como les dije, cualquier duda, cualquier consulta, no duden en preguntar. Pueden hacerlo directamente en el foro, en mi WhatsApp o en mi correo, por cualquiera de esos 3 medios. Dale, profe. Gracias, profe. Un placer haber Gracias, compartido con profe. ustedes. Nos vemos el próximo Igualmente. miércoles. Dale. Chao, profe. Perdón. Chao.